Vamos a dar paso a continuación a nuestro próximo panelista. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctorando en Ciencias Jurídicas en la UCA. Desde 1986 trabaja en el Fuero Penal Económico, donde ha desempeñado funciones en fiscalías, cámaras y juzgados nacionales. Es docente universitario, autor de publicaciones jurídicas y ha participado activamente en organizaciones académicas y profesionales. Damos la bienvenida al doctor Andrés González Balcarce. Bueno, gracias. Gracias a Martín Menem porque muestra además, y ya antes lo ha anunciado, una voluntad de defender el derecho a la vida de las personas, que es otra cuestión también, que es la ley de abortos que está pendiente desde 2021. Bueno, lo que creo que es importante señalar que ya no se entiende que no se haya querido debatir estas cuestiones porque Karl Popper, que es el gran epistemólogo del siglo XX, ya planteaba que la ciencia es un conocimiento por las causas a través de hipótesis o conjeturas, metódica, ordenada, susceptible de ser transmitida a los demás y dialogal o crítica por definición, de manera que no se entiende la actitud cerrada al diálogo. Me acuerdo cuando en un programa de televisión al doctor Chávez y al doctor Borini, el periodista dijo, no puede usted seguir diciendo esto. Es una cosa increíble, palabras más, palabras menos, ¿no? Lo cierto es que desde un principio, en el 2020, hemos venido haciendo presentaciones, ya incluso en el Senado, antes a diputados, hubo 10 votos por eso en contra, viendo a través con un colega, el doctor Alfredo Kimbaum, simpatizantes también de la Democracia Cristiana y de la Asociación Civil en la que yo me encuentro, Unión por los Derechos de las Personas, cuestiones que ya se anunciaban por los mismos médicos. O sea, yo soy abogado, pero sigo a los médicos en esto. Y me acuerdo que un voluntario, Sebastián Gaudio, en el Hospital Militar, respecto de estas vacunas contra el COVID para el laboratorio AstraZeneca, preguntado públicamente por Canal 13 de qué le han advertido que le podía pasar, respondió públicamente al respecto que no puedo tener hijos, no voy a poder tener familia durante 2 años, que todo es muy confidencial, que afecta al aparato reproductor y que la fertilidad, como también han señalado profesionales de salud, como por ejemplo la doctora Roxana Bruno, como explicó en una videoconferencia de 300 personas que tuvo entonces con el presidente de la Democracia Cristiana Nacional, la doctora Marita Sosa, lo que conllevaría una esterilización temporal, lo cual viola la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en sus artículos 2, que establece la sanción o pena en el artículo 3 a funcionarios, gobernantes y particulares que incurran en sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción en forma total o parcial. Por lo tanto, entonces hicimos un pedido de veto al entonces presidente Alberto Fernández a raíz de las 3 cláusulas que sabemos que tiene la ley actualmente vigente, y además aclaramos con Alfonso López Quintás que nos parece realmente deplorable que, como él ya lo señaló en su libro El secuestro del lenguaje, lo había explicado antes el licenciado anterior, no se puede incurrir en adjetivos calificativos peyorativos que suenan mal para manipular a las personas en una sociedad democrática en la que todos son personas inteligentes, libres y responsables y que deben dar cuenta de sus actos, pero a través del intercambio dialogal que se puede transmitir la verdad, como estamos haciendo en este encuentro, que felizmente agradezco a la diputada Marilu Quiroz que lo ha permitido, y en la ejecución. Estas 3 cláusulas que tiene la ley es la de confidencialidad, que ya se expuso y el doctor Roca, la de indemnidad patrimonial, la prórroga de jurisdicción a favor de la jurisdicción extranjera, lo cual es claramente contrario al artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. Como decía acá Salazar, es incomprensible que la nación argentina, que siempre ha tenido un predominio en lo moral y un liderazgo en América, se someta completamente, como ocurrió en la pandemia, con un gobernante socialdemócrata que vilmente violó el artículo 116 de la Constitución Nacional, que dice que estos asuntos tienen que estar sometidos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los tribunales donde deben aplicarse las leyes de la Nación. Por otra parte,
en realidad estaban en cuestión derechos personalísimos a la integridad psíquica, física, fisiológica y hasta el derecho a la vida, porque lo hemos visto además con gimnastas, con jugadores de fútbol que caían en el campo de juego y que parecía que nadie podía hablar del asunto, cuando es evidente y todos lo sabemos. Y esta es la prueba más acabada y evidente de qué es lo que contienen las vacunas contra el COVID. No caben dudas frente a los hechos. Gimnastas que estaban en muy buen estado de salud y entonces ha tenido lugar, prima facie, una sistemática violación de los derechos humanos, de los derechos de las personas, por lo que en realidad no solo se ha violado la Constitución, que reconoce el derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas en la primera parte de la Constitución y en las convenciones internacionales del artículo 75 y 22, sino que además se ha violado la Ley de Procedimientos Administrativos por ir contra la ley aplicable y se ha ido, como dijimos, contra la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que expresamente establece sanciones, como acabamos de decir, a funcionarios, gobernantes o particulares que sometieran intencionalmente a grupo condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción, ya sea aún parcial. Así como también las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupo social, como lo decía por televisión Sebastián Gaudio, que debía mantener incluso esto y que iba a llevarse a Estados Unidos como si no se estuvieran haciendo acá en la Argentina los experimentos. Una cosa insólita. Y al mismo tiempo que se trasladaba a los estados compradores parte de los riesgos propios del desarrollo de una vacuna de características tan distintivas como la destinada a generar inmunidad adquirida contra el COVID. Cuando en el Perú el doctor Manolo Fernández hizo una vacuna con pruebas en aves como corresponde, ya que a veces parece que la emergencia, no sé si facilitaba la alucinación o la demencia para hacer cualquier cosa, y no obstante nunca fue importada a la Argentina, ya que hablaban de una vacuna contra el COVID. Nosotros, cuando no tenemos nada que ver, y hay un presidente de la Argentina, el doctor Arturo Humberto Illia, más allá de que no sea del partido que yo formo parte, que tuvo la dignidad de sancionar la ley de control de drogas y medicamentos y por eso fue, junto con la Sonada Militar, separado de su cargo. Pero no tuvo esa dignidad el presidente Alberto Fernández, lamentablemente, cuando debía respetar las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución, siendo profesor de Derecho y de Derecho Penal, y no entendemos que además ahora se haya llamado a silencio y que ni siquiera lo escuchamos para poder entender siquiera qué es lo que hacía cuando empezó con su primer decreto, que planteamos recursos de amparo para representarla, no solo como miembro de una asociación civil, sino al bien común, por una cuestión de bien común, pero bien entendido en el resguardo de los derechos de las personas, como dice la Constitución Nacional, a fin de frenar esto. Pero tanto en primera instancia como en la Cámara parecía completamente sometida al Ministerio de Salud, a quien también denunciamos a su titular como por el delito de genocidio. Pero luego Dios se lo llevó y el juicio de Dios será más exacto probablemente, pero la causa no pudo proseguir, pese a que llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otra parte, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005, claramente establece en su artículo 5 que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas para los pacientes y respetando la autonomía de los demás. Por otra parte, el artículo 6, apartado primero, dice, con respecto al consentimiento, que toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda el consentimiento debería ser expreso y persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo. No se entiende que entonces hubiera cláusulas de confidencialidad. Realmente es una ley que indudablemente, por todo lo que venimos mencionando, de las 3 cláusulas y por la violación además incluso al Código de Ética del Estatuto de Nuremberg, que impide los experimentos como los hacía Mengele para determinados fines biológicos, al violarse claramente debe ser derogada sin duda la ley 25.573. Y eso es lo que pedimos en este acto. Y reemplazada por una ley razonable en el cual prime el diálogo, la racionalidad y la conversación entre los ciudadanos y las distintas fuerzas políticas o las distintas asociaciones y ONGs, pero de forma civilizada.
Doctor González Balcarce, perdón la interrupción, le resta 1 minuto de tiempo. Gracias. Bueno, lo cierto que también con respecto a la ley de vacunación obligatoria entendemos que la compulsividad y que permita los allanamientos, yendo contra el artículo 18 de la Constitución, de jueces que han dictado resoluciones para simplemente a la fuerza vacunar a los niños, es la compulsividad claramente. Cuando ya estaba establecida la obligatoriedad, todos hemos sido vacunados de niños, pero la cuestión es que las vacunas sean en todo caso las que corresponden. Yo no soy médico, soy abogado. Entiendo que no debe ser de ninguna manera compulsiva, no se debe vacunar a la fuerza, debe respetarse la dignidad de la persona humana, debe respetarse los derechos de las personas y los derechos de los niños y los derechos de los padres por la Convención de Derechos del Niño, que claramente establecen en el artículo 3, por ejemplo, que los Estados partes tienen que asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres o tutores u otras personas responsables delante de la ley, lo cual incluye obviamente que estos puedan consultar a médicos pediatras y que los médicos pediatras puedan expedir, sino que el presidente de la Nación resuelva sobre niños y sus estados y la salud en relación a pacientes que tienen los mismos médicos. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación sea pertinente, lo cual se ha visto excesivamente y en forma abusiva, sin razonabilidad y afectando al derecho de familia, que también hacemos la protesta en este acto. Y desde ya muchísimas gracias a todos ustedes, pero entiendo que además debe tenerse en cuenta que la Academia de Ciencias de Estados Unidos dice que el 30% de los niños por razones genéticas no deben recibir algunas vacunas, con lo cual no se puede estar sacrificando el 30% de los niños, salvo que una mente afiebrada, abortista, quiera además matar niños, como ya lo decía Bill Gates, que había que reducir la población mundial en un 18%, lo cual es propio de alguien que es neomalthusiano, que hace a las ciencias políticas esta idea de que crece los alimentos en forma aritmética y la población en forma geométrica, lo cual se demostró que era completamente falso. Entonces ese neomalthusianismo es un prejuicio realmente absurdo, anticientífico, antirracional y que ha sido demostrado a través de los métodos de la agricultura y de la ciencia y la tecnología, por lo cual no se puede seguir sosteniendo y terminemos con esta payasada. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Andrés González Balcarce, disertante de este panel número 2. Recordamos, estamos viviendo este primer foro científico sobre vacunación denominado ¿qué contienen realmente las vacunas del COVID-19? Reiteramos el número de celular habilitado para las preguntas, que apenas en minutos al finalizar el panel iremos compartiendo. 11 71 71 11 11. Reitero, 11 71 71 11 11. Agradecemos a ustedes por permanecer aquí en cada una de sus butacas. Tenemos un foro colmado, una capacidad colmada y muchas personas afuera haciendo el seguimiento de este evento. Y también queremos agradecer a las miles y miles de personas que están siguiendo la transmisión oficial. Agradecemos a ustedes, puedan compartirlo a través de sus números de WhatsApp, puesto que se trata de un link oculto, pero de todas maneras está allí habilitado, la transmisión está sucediendo, pero es muy importante que puedan compartirla entre ustedes a esta transmisión para que llegue a más personas.